Buenas, mis conmigos. Esto es Space Star Galáctica. El día de hoy les traemos una nota muy interesante y la misma nos dice: ¿acaso las plantas tendrán conciencia propia de la misma forma que el ser humano? En los últimos años se ha popularizado la idea de que las plantas, como los seres humanos y los animales, tienen conciencia, motivaciones y emociones. Sin embargo, cada vez más biologicistas pragmáticos señalan que sus mecanismos de defensa, como por ejemplo enrollar sus hojas al tacto de un objeto o la manera y la rapidez con la que crecen cuando tienen compañía, ¿acaso esto no se traduce en una conciencia similar a la de los humanos? Científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han comenzado a objetar esta idea sobre la conciencia de las plantas. Desde su punto de vista, las plantas son empáticas pero no conscientes, ya que sus mecanismos de defensa son reacciones y no tanto acciones tomadas desde un raciocinio como el del ser humano. En otras palabras, las plantas tienen centros de comandos en sus raíces que garantizan su supervivencia, pero que no proveen lo que el psiquiatra Antonio Damasio define como el sentimiento de lo que sucede. Para el señor Lincoln Taiz, o un botanista de la Universidad de California en Santa Cruz que trabajó en este tema junto con otros 7 colegas, afirma que no existe evidencia científica de que las plantas requieran de facultades mentales con una cantidad de energía significativa, tales como conciencia, emociones e intenciones. Incluso agrega que la crítica a los neurobiologicistas, quienes sí consideran que las plantas tienen conciencia, es que han fallado en considerar la importancia de la organización del cerebro, tanto complejidad como la especialización para el fenómeno de la conciencia. La crisis ambiental fue lo que dio a luz a la neurobiología de las plantas. En un artículo para The Guardian, Taiz expresó que el surgimiento de esta rama fue el resultado de la crisis ambiental que cada vez más pone en riesgo la vida en el planeta. Para él, el objetivo de los neurobiólogos de las plantas en un principio era incrementar la toma de conciencia de los humanos en relación con las plantas como organismos con vida, haciendo uso de las emociones y la empatía. Sin embargo, sus premisas parecen nublar su objetividad. Tienen que estar preparados para el hecho de que las plantas quizá no tengan conciencia según este científico. De hecho, Taiz continúa con su aseveración, afirmando de que esta es una mala ciencia y toma a toda la empresa científica para reducirla en su credibilidad. Para él y el equipo de colaboradores que se encuentran en desacuerdo con la neurobiología de las plantas, se trata de un poco de necedad. Si creen que ya saben cómo son las cosas y luego fracasan constantemente en cuestionar vuestras propias asunciones y luego construyen sus propias declaraciones en un sistema de creencias muy vinculadas entre sí, entonces se meten en un problema grave y pierden la oportunidad de que ocurra un verdadero hallazgo científico. ¿Acaso las plantas tienen conciencia propia solo porque alteran su corporalidad cuando se les habla? Pues Taiz responde: estaría muy intrigado si las plantas respondieran a cuando se les habla. Pero más allá de la crítica de Taiz, queda el enorme problema de definir qué es la conciencia, pues la frase conciencia, como el ser humano, no tiene sentido si no se entiende primero qué queremos decir con esta palabra. Y este es el llamado problema duro de la ciencia, el cual ha sido discutido sin llegar a ningún acuerdo, ya sea por científicos o filósofos. Pero merece notarse que una importante corriente en la ciencia considera que es probable que la conciencia no sea solo un fenómeno único ni particular en la naturaleza, sino que sea algo ubicuo, y de ahí que se hable de panpsiquismo.
Entonces, por supuesto, cada cosa tendría conciencia desde su propia particularidad, pero incluso partiendo de todo esto, tendría una forma de conciencia única y particular. Pero esta no es la primera vez que la ciencia subestima la inteligencia de las plantas, ya que estas personas son víctimas de su propia visión antropomórfica de la realidad. No solo son la pieza fundamental de la cadena de vida en la Tierra, al producir el oxígeno que vitaliza a los animales, son también seres sumamente perspicaces y sutiles. En una reciente entrevista en un diario chileno, el neurobiólogo Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia, fundador también del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, explica que de hecho la ciencia ha demostrado que las plantas tienen los mismos 5 sentidos que los seres humanos y también unos 15 adicionales. Entre las capacidades hipersensoriales de las plantas se encuentran la percepción de cambios eléctricos, el campo magnético, el gradiente químico, la presencia de patógenos y otros más. Mancuso aclara que las plantas tienen nuestros 5 sentidos y 15 más. No tienen ojos ni oídos como nosotros, pero perciben todas las graduaciones de la luz y las vibraciones sonoras. Existe una noción popular que sugiere que a las plantas les gusta la música. Mancuso explica que específicamente las frecuencias bajas entre los 100 Hz y los 500 Hz favorecen la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas hacia la fuente de ese sonido, que equivale a frecuencias naturales como la del agua que corre, pero hablar o cantarle a las plantas es perder el tiempo. Además, es posible que las plantas lleven a cabo una forma de comunicación subterránea, ya que se ha descubierto que las raíces producen y perciben sonidos. Al parecer, las plantas tienen la capacidad de comunicarse entre sí y también son capaces de manipular a otras especies para su beneficio. Se comunican con otras plantas de la misma especie a través de moléculas químicas volátiles y mandan, por ejemplo, mensajes de peligro. Si un insecto les está comiendo las hojas, la planta produce al instante determinadas moléculas que se difunden por kilómetros y que avisan de que hay un ataque en curso. Un ejemplo de esto son estudios recientes que demuestran que un naranjo o un limonero en flor actúa de diferente manera según la cantidad de polen que lleve el insecto. Si lleva mucho polen, aumenta en el néctar la cantidad de cafeína para activar su cerebro para que así se acuerde de esa planta y pueda volver. Si lleva poco polen, entonces corta la cafeína. Así que no hay duda de que las plantas deben ser apreciadas como seres inteligentes de una gran sutileza. El ver durante tanto tiempo a muchos de estos dichosos científicos criticar descubrimientos e informaciones como estas, en donde se deja claro el diseño inteligente que tiene la naturaleza y el universo, es algo que deja mucho de qué pensar. ¿Acaso muchos de estos científicos estarán cumpliendo con alguna agenda oculta para tratar de ocultar la gran inteligencia que hay detrás de todo lo que existe, ya que desde hace siglos se nos ha inculcado la idea de que el universo fue creado por incidentes fortuitos, como por ejemplo el Big Bang, y que no hay nada inteligente detrás de él? Muchos de estos personajes, a través de estas críticas, quieren mantener a las personas pensantes siempre con la misma forma de pensar, ya que el diseño inteligente del universo nos llevaría a un cambio de paradigma y al cambio de todas estas creencias que hoy en día denominamos ciencia, en la que estos científicos ya no jugarían un papel protagónico. También debemos decir que muchos de estos laboratorios y universidades obtienen su financiamiento de parte de muchas empresas y gobiernos, y es muy probable que estos grupos busquen controlar la información que la ciencia otorga al público,
ya que como dice el dicho de que la información es poder, entonces estos grupos no querrán informar ni por ende empoderar a las masas, ya que un pueblo informado y empoderado con información real ya no sería un pueblo que se pueda controlar. Díganos qué piensan sobre este tema, así que déjennos su opinión abajo en la caja de comentarios. También no se les olvide dar like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Esto es Space Star Galáctica. Conmigos y conmigas. Hasta un próximo vídeo.